La arquitectura moderna demolió la memoria de China. En este país, donde las ciudades crecen un 10% anual, un arquitecto solitario se alzó contra la ola del vidrio y el acero. Él es Wang Su, un Pritzker que decidió que la sustentabilidad no se trata de tecnología futura, sino de respeto por el pasado. Él se preguntó, ¿qué valor tiene un edificio si no recuerda quiénes somos? La clave para entender a Wang Su es su visión de la arquitectura amateur, un manifiesto en sí mismo. Su esposa y socia, Lu Benyu, fue esencial en esta filosofía de resistencia. Esta es la historia de cómo la tradición se convirtió en la forma más radical de modernidad. El choque es brutalmente visible. Mientras las constructoras levantan rascacielos idénticos, Wang Su y su estudio, Amateur Architecture Studio, pasaron años recolectando millones de tejas recicladas de casas antiguas demolidas en la región de Hangzhou y Ningbo. Este no es solo recycling, es un profundo acto de rescate cultural. La Universidad de Bellas Artes de China, Campus Yangsan, se convierte en su gran lienzo y su campo de batalla. Wang Su se niega rotundamente a construir en el paisaje, buscando en cambio construir con el paisaje. Su estrategia fue una inmersión total. El campus se curva, se adapta y se esconde en las colinas, imitando la lógica espacial y la densidad baja de las aldeas tradicionales del sur de China. Las fachadas no son lisas, son mosaicos narrativos creados con más de 2 millones de tejas y ladrillos reciclados, transformando el muro en una memoria colectiva. La sustentabilidad de Wang Su es, ante todo, cultural y social. Para lograr la fusión con el entorno, el equipo llevó a cabo una siembra masiva de vegetación nativa y árboles alrededor de los edificios. La arquitectura no se impuso, fue envuelta por la naturaleza. Este diseño imita las aldeas. Los edificios no están conectados por pasillos rectos y cerrados, sino por pasarelas de madera, patios y puentes que se extienden sobre estanques y campos de arroz, obligando a los estudiantes a interactuar con la naturaleza, con el clima y entre sí, fomentando una comunidad más humana. Sus icónicos tejados inclinados no son una elección estética, sino una lección de sabiduría vernácula, diseñados para la ventilación natural y la recolección de agua de lluvia, reemplazando eficazmente la necesidad de sistemas mecánicos complejos y costosos. Pero si la Universidad de Bellas Artes fue el gran lienzo, el Museo de Ningbo es el ejemplo más puro y poético de la filosofía de Wang Su. Imaginen un edificio que se levanta como una montaña, esculpido no por la naturaleza, sino por la historia misma. Sus muros son un collage monumental, una piel texturizada formada por millones de ladrillos, tejas y piedras antiguas rescatadas de las demoliciones locales. Cada elemento, cada cicatriz en su superficie, cuenta una historia de las casas y aldeas que una vez estuvieron allí. Este uso de material reciclado, por supuesto, reduce drásticamente la huella de carbono del proyecto, haciendo del museo un modelo de sustentabilidad ecológica. Pero su impacto mayor es profundamente psicológico. Al tocar o simplemente observar sus muros, cada visitante se conecta con una memoria colectiva, con las vidas pasadas, y se le recuerda que el pasado no se ha ido, sigue vivo, reconstruido y visible, en la piel de un edificio que desafía al olvido. La forma del museo, que evoca tanto una montaña como una fortaleza, se fusiona con esta piel de la memoria, creando una experiencia arquitectónica que es a la vez antigua y radicalmente contemporánea. Más allá de los museos y las universidades, el verdadero desafío de Wang Su se encuentra en la vivienda. ¿Cómo se puede construir un edificio de apartamentos de alta densidad sin destruir la comunidad? La respuesta está en las viviendas verticales, en Hangzhou. Mientras que la norma global es levantar torres monótonas de vidrio y acero, Wang Su rompe el molde. Su diseño rechaza la pared plana y fría de la caja moderna. En su lugar, el edificio incorpora una compleja matriz de terrazas escalonadas, patios y jardines aéreos que sobresalen de las fachadas. Esto no es solo estética, es una estrategia social. Al introducir estos espacios exteriores, el diseño imita las condiciones de vida de las casas con patio tradicionales. Cada residente, aun viviendo en altura, tiene su propio pequeño trozo de naturaleza y un espacio semipúblico. La sustentabilidad aquí se centra en la calidad de vida y la memoria colectiva. El diseño fomenta la interacción, los vecinos pueden verse, saludarse, y crear la estructura social que la vida moderna en torres suele aniquilar. Además, las fachadas no son uniformes. Al igual que en sus otras obras, se emplea la recuperación de materiales locales y el bambú, lo que reduce la huella de carbono y crea una rica textura que cambia con la luz. El edificio respira. Wang Su nos recuerda que la densidad urbana no tiene por qué ser sinónimo de aislamiento.
Las viviendas verticales en Hangzhou son la prueba de que un diseño que respeta la tradición y la vida comunitaria es la forma más avanzada y más humana de sustentabilidad. La sustentabilidad de Wang Su es cultural y social. Su obra se inspira en el arte y la vida cotidiana. El uso de bambú y madera local reduce el impacto ambiental. Se introduce el concepto de arquitectura amateur y cómo su lentitud desafía la velocidad voraz de la construcción moderna. Se explican las ventajas de los techos inclinados tradicionales para la recolección de agua y la ventilación. La culminación de su carrera llegó con el premio Pritzker en 2012, no por ser futurista, sino por mirar hacia atrás. Wang Su demostró que la sustentabilidad real está en el valor de lo local. Su filosofía no es solo para China, es un manual global para cualquier comunidad que luche por preservar su identidad. ¿Estamos listos para frenar, mirar atrás y escuchar a nuestros edificios? Te invitamos a explorar la playlist completa de arquitectos que están construyendo el mañana. Suscríbete y déjanos un comentario sobre qué valor tiene la memoria en tu ciudad.